Bienvenidos a este espacio de memoria, historia y reflexión. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia de la humanidad, el Holocausto. Un crimen sistemático, industrializado y calculado al detalle que cobró la vida de aproximadamente 6 millones de judíos, además de millones de personas pertenecientes a otros grupos perseguidos por el régimen nazi. Gitanos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová, comunistas, disidentes políticos y prisioneros de guerra soviéticos. Pero este episodio no fue solo el resultado de cámaras de gas, alambradas y hornos crematorios. Antes de todo eso, hubo listas, censos, documentos de identidad, denuncias, informantes, colaboradores y vecinos que callaron o que hablaron más de la cuenta. La maquinaria de persecución nazi no funcionó únicamente desde las órdenes emitidas en Berlín, sino que se extendió por toda Europa gracias a una red compleja y aterradora de instituciones, leyes, colaboraciones locales y tecnología burocrática. En este video exploraremos en detalle cómo los nazis lograron identificar, localizar y arrestar a millones de personas con precisión casi quirúrgica. ¿Cómo sabían los nazis quién era judío? ¿Cómo funcionaban los censos y los registros? ¿Qué papel jugaron las delaciones, las autoridades locales o la propia sociedad civil? ¿Qué ocurría después del arresto? ¿A dónde eran llevadas esas personas? Responder a estas preguntas no solo es un ejercicio de memoria histórica, sino un llamado de atención para el presente. Porque si algo nos enseña el Holocausto, es que el mal no se construye solo con odio, muchas veces se levanta con papeles firmados, miradas cómplices y silencio institucionalizado. En los próximos minutos, te llevaré a través de una reconstrucción documentada, basada en archivos históricos, testimonios de sobrevivientes, investigaciones académicas y documentos oficiales, para que comprendamos cómo se diseñó y ejecutó uno de los mecanismos de persecución más eficaces y aterradores de la historia moderna. Prepárate para mirar de frente a una verdad que, aunque duela, es necesario contar y recordar. Comencemos. Marco ideológico y legal de la persecución. Para comprender cómo los nazis lograron identificar y perseguir sistemáticamente a los judíos y otros grupos, es fundamental detenernos primero en el marco ideológico y legal que lo hizo posible. La ideología nazi, racismo como política de Estado. Desde su fundación, el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, más conocido como el Partido Nazi, construyó su discurso en torno a la supremacía racial aria y la necesidad de purificar la nación alemana. Para Hitler y sus seguidores, el pueblo judío no era solo una minoría religiosa o cultural, sino un enemigo biológico, una amenaza a la supervivencia y al poder del pueblo alemán. En su libro Mein Kampf, escrito en prisión en 1925, Adolf Hitler ya delineaba claramente su odio visceral hacia los judíos. Para él, los judíos eran los causantes de todos los males, desde la derrota en la Primera Guerra Mundial hasta la crisis económica de los años 20. Esta visión pseudocientífica y paranoica se convirtió en el fundamento del Estado nazi. El racismo, en lugar de ser un prejuicio personal, se convirtió en una política de Estado, respaldada por leyes, instituciones, propaganda y fuerza militar. Las leyes de Nuremberg, legalizar la discriminación. Uno de los puntos de inflexión más importantes fue la promulgación de las leyes de Nuremberg en septiembre de 1935. Estas leyes establecieron la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemán, prohibía los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y no judíos. La Ley de Ciudadanía del Reich, despojaba a los judíos de su ciudadanía alemana, reduciéndolos a meros súbditos del Estado. Estas leyes definían quién era considerado judío no por la fe practicada, sino por la ascendencia racial. Bastaba con tener 2 abuelos judíos para ser clasificado como tal. Esto sentó las bases para los registros y censos que vendrían después. Propaganda masiva, Goebbels y la normalización del odio. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, fue una figura clave en este proceso. Su aparato propagandístico inundó Alemania de películas, afiches, libros escolares y noticieros que presentaban a los judíos como parásitos, corruptores de la moral, enemigos del pueblo y responsables de todas las crisis. El odio fue convertido en una narrativa heroica, en la que los arios eran los defensores de la civilización y los judíos, sus saboteadores internos. Instituciones al servicio de la exclusión. El régimen nazi creó un andamiaje institucional para convertir sus ideas en realidad. No se trató solo de la SS o la Gestapo, sino de todo el aparato del Estado, ministerios, registros civiles, escuelas, bancos, universidades, médicos, jueces,
Todos participaban, de manera activa o pasiva, en la exclusión sistemática. Los judíos fueron expulsados de la función pública, de las profesiones liberales, de las universidades, del comercio y, más tarde, de la vida misma. Esta estructura legal e ideológica fue la antesala del genocidio. Sin ella, los métodos que veremos a continuación, registros, denuncias, redadas y deportaciones, no habrían sido posibles. La maquinaria de muerte no empezó en Auschwitz. Comenzó en los escritorios, en los discursos, en las leyes y en la indiferencia. Métodos de identificación: registros, censos y documentos. Una vez establecida la base legal y la narrativa ideológica del nazismo, el siguiente paso fue construir una red de control burocrático e identificativo que permitiera saber exactamente quién debía ser vigilado, arrestado, excluido y, eventualmente, exterminado. Censos y registros comunitarios. Desde la llegada al poder en 1933, el régimen nazi puso en marcha un aparato administrativo meticuloso y obsesivo. Se realizaron censos nacionales para identificar a todos los ciudadanos según su origen racial, cruzando información genealógica con documentación de registros civiles, archivos eclesiásticos y padrones municipales. Estos censos permitieron determinar cuántas personas tenían antepasados judíos, dónde vivían, cuáles eran sus profesiones, si estaban casadas con arios, qué propiedades poseían. No importaba si la persona practicaba el judaísmo o no. Bastaba con tener 2 o más abuelos judíos según las definiciones raciales del régimen. Así, incluso alemanes totalmente asimilados, e incluso cristianos practicantes, fueron marcados como judíos en los registros del Reich. Documentos de identidad marcados. Los nazis introdujeron documentos de identidad especiales para los judíos. A partir de 1938, los pasaportes de los ciudadanos judíos alemanes llevaban una gran letra J roja estampada. Además, se obligaba a los judíos a adoptar nombres judíos. Los hombres debían usar Israel como segundo nombre, y las mujeres Sara. Esta información debía constar en toda la documentación: pasaportes, carnés, licencias y papeles laborales. Esto facilitó su identificación por parte de la policía, las autoridades locales y cualquier funcionario del régimen. En muchos casos, bastaba mostrar el documento para que una persona fuera inmediatamente excluida, golpeada o arrestada. Cruce de datos y vigilancia. El régimen cruzaba la información obtenida en censos y documentos con libros escolares, para identificar niños judíos, asociaciones culturales, profesionales o deportivas, para expulsarlos, registros comerciales y bancarios, para confiscar bienes, listas parroquiales y registros de nacimiento y bautismo. Nada quedaba al azar. Todo estaba documentado, archivado y controlado. En muchos países ocupados, esta obsesión se replicó. Los nazis exigían a los gobiernos locales que entregaran sus padrones y censos, y en no pocas ocasiones, esos gobiernos colaboraban voluntariamente. Colaboración de burócratas, médicos y eclesiásticos. Muchos funcionarios civiles, burócratas locales, archivistas y clérigos, fueron cómplices, a veces sin saberlo, del aparato de identificación. Confiaban en que cumplían órdenes administrativas, cuando en realidad estaban alimentando una base de datos mortal. Uno de los casos más infames fue el de los Países Bajos, donde el uso de registros civiles fue tan preciso que permitió capturar y deportar al 75% de la población judía, incluyendo a Ana Frank y su familia. Este sistema frío, impersonal, de papeles y sellos, fue el primer paso hacia la exclusión total y la muerte. Lo verdaderamente escalofriante es que no fue ejecutado por verdugos encapuchados, sino por oficinistas, archiveros, jefes de registro civil, personas comunes. El Holocausto fue posible porque antes hubo tinta y papel, denuncias, informantes y colaboración ciudadana. Si hay un aspecto profundamente inquietante del Holocausto es que no todo fue orquestado desde los altos mandos del Tercer Reich. Una parte crucial del proceso de persecución, arresto y deportación fue posible gracias a la participación voluntaria de ciudadanos comunes. La cultura de la delación. En la Alemania nazi, y más tarde en los países ocupados, denunciar al otro se convirtió en una práctica cotidiana, incluso incentivada. Los ciudadanos eran alentados a informar a las autoridades sobre cualquier persona sospechosa de ser judía, comunista, homosexual, o de simplemente mostrar una conducta antialemana. Estas denuncias podían ser anónimas o firmadas. A menudo eran motivadas por
fanatismo ideológico. Miedo a las represalias si se callaba. Envidia, celos o rencillas personales. Deseo de quedarse con propiedades ajenas. Miles de personas fueron arrestadas y deportadas por una simple carta, una llamada o un comentario dirigido a la Gestapo o a la policía local. Informantes y recompensas. El régimen nazi utilizó informantes civiles, algunos voluntarios, otros reclutados a la fuerza, que operaban en comunidades, barrios, estaciones de tren y centros de trabajo. Estos individuos identificaban a judíos escondidos o con documentación falsa. Informaban sobre personas que ofrecían refugio a perseguidos. Señalaban a quienes hablaban contra el régimen. En muchos casos, los informantes recibían recompensas materiales o protección política. Otros lo hacían simplemente por sentirse útiles ante un poder absoluto. Colaboración ciudadana en los países ocupados. En la Francia de Vichy, en Polonia, en Hungría, en Rumanía, en Ucrania y otros territorios ocupados, la colaboración local fue clave para el éxito del exterminio. No solo las autoridades participaron, sino también vecinos, comerciantes, conserjes, choferes, campesinos. Casas fueron señaladas. Puertas fueron abiertas. Personas fueron delatadas por hablar yidis, esconderse en sótanos o simplemente parecer sospechosas. En algunas aldeas, las redadas completas fueron posibles porque todos sabían dónde vivían los judíos, y nadie dijo nada para protegerlos. El silencio como complicidad. No todos delataron activamente. Pero muchos eligieron callar, mirar hacia otro lado, no intervenir. Ese silencio, multiplicado por millones, hizo posible el genocidio sin grandes resistencias internas. No fueron únicamente los soldados o los oficiales de la Gestapo los que ejecutaron la solución final. Fueron también los vecinos que no ayudaron, los compañeros de trabajo que no hicieron preguntas, los profesores que omitieron nombres. El Holocausto no fue solo una maquinaria militar o política. Fue también una derrota ética colectiva, donde la indiferencia, el miedo y la conveniencia permitieron que el mal operara a plena luz del día. Recordarlo es fundamental. Porque el silencio, la denuncia por rencor, y la obediencia ciega siguen siendo peligros vivos en nuestras sociedades. Redadas, guetos y campos de tránsito. Después de haber identificado, registrado y marcado a los judíos y otros grupos perseguidos, y tras haber alimentado una red de delaciones y colaboraciones, el régimen nazi pasó a la fase física y operativa de la persecución, las redadas masivas, la segregación en guetos y el internamiento en campos de tránsito. Redadas, el secuestro legalizado. Las redadas eran operaciones organizadas por la Gestapo, la SS o policías locales, en coordinación con las autoridades civiles. Muchas veces ocurrían de madrugada, cuando las familias dormían. Las fuerzas de seguridad irrumpían en casas, departamentos, sin previo aviso. Golpeaban puertas, revisaban documentos, registraban cada rincón en busca de personas escondidas o sospechosas. Estas redadas eran violentas, humillantes y profundamente traumáticas. No había distinción entre niños, ancianos, mujeres o enfermos. Todos eran arrestados. En ciudades como París, Berlín, Varsovia o Ámsterdam, las redadas se convirtieron en rutina. Una de las más conocidas fue la Rafle du Velodrome d'Hiver, en julio de 1942 en París, donde más de 13.000 judíos, incluyendo 4.000 niños, fueron arrestados en solo 2 días y encerrados sin comida ni agua antes de ser deportados a Auschwitz. Guetos, el encierro previo al exterminio. En Europa del Este, especialmente en Polonia, los nazis implementaron guetos, zonas amuralladas o cerradas donde los judíos eran obligados a vivir segregados del resto de la población. Ejemplos tristemente célebres. Gueto de Varsovia, más de 400.000 personas en 3.4 kilómetros cuadrados. Gueto de Lodz, Cracovia, Vilna, Theresienstadt, entre otros. Las condiciones eran inhumanas. Hacinamiento extremo. Raciones mínimas de comida, calorías insuficientes para sobrevivir. Ausencia de medicinas y servicios sanitarios. Enfermedades como tifus y tuberculosis se propagaban con rapidez. Además, los guetos no eran solo espacios de reclusión, eran centros de explotación laboral. Muchos prisioneros eran forzados a trabajar para la maquinaria de guerra nazi por un mendrugo de pan. Los muros de los guetos no eran solo físicos, representaban la ruptura total entre los perseguidos y el resto de la sociedad. Campos de tránsito, antesala de la muerte.
Una vez que los nazis decidían vaciar los guetos o arrestar a judíos escondidos, los prisioneros eran trasladados a campos de tránsito, como Drancy, Francia; Westerbork, Países Bajos; Mechelen, Bélgica. Allí eran hacinados, fichados, despojados de sus pertenencias y seleccionados para su destino final, los campos de exterminio del Este, como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor o Majdanek. Los traslados se realizaban en vagones de carga sellados, sin ventilación, sin comida ni agua, durante días enteros. Muchas personas morían en el trayecto, antes incluso de llegar. Esta etapa fue el momento en que la exclusión pasó de la teoría a la brutalidad física. Ya no se trataba de leyes o listas, sino de cuerpos golpeados, arrastrados, encerrados. De familias separadas. De vidas desintegradas en cuestión de minutos. Y aún no hemos llegado al destino final de esa maquinaria. Deportaciones masivas y campos de exterminio. Después de las redadas, del confinamiento en guetos o del paso por los campos de tránsito, llegaba el momento más terrible del sistema de persecución nazi, las deportaciones masivas a los campos de exterminio. Lugares diseñados no para reeducar, reubicar o encerrar, sino para asesinar en masa, de forma rápida, sistemática e industrializada. El transporte de la muerte. Las deportaciones se realizaban en trenes de carga, normalmente utilizados para transportar ganado o carbón. Eran vagones sellados, sin ventanas, con piso de madera y sin asientos. En cada vagón se introducían entre 80 y 120 personas. No había espacio para sentarse. No había agua, comida ni baños. Muchos morían en el trayecto por asfixia, calor, hipotermia o deshidratación. Los trenes podían tardar varios días en llegar a su destino. A veces iban directo desde guetos o campos de tránsito, otras, desde estaciones habilitadas en pueblos y ciudades bajo ocupación nazi. El silencio de muchos vecinos en esas rutas, que veían pasar los trenes sin intervenir, fue otra forma de complicidad. Campos de exterminio, la solución final. A comienzos de 1942, tras la conferencia de Wannsee, el régimen nazi decidió poner en marcha lo que llamaron la solución final al problema judío. El exterminio total y planificado del pueblo judío en Europa. Para ello, se construyeron y ampliaron campos de exterminio exclusivamente diseñados para matar, entre ellos Auschwitz-Birkenau, Polonia; Treblinka; Sobibor; Belzec; Majdanek; Chelmno. Estos campos no eran cárceles, sino fábricas de la muerte. El proceso estaba calculado al detalle. Llegada de los trenes. Selección inmediata. Un oficial decidía con un gesto quién iba a trabajos forzados y quién a la muerte. Desnudez, corte de cabello, confiscación de objetos personales. Conducción a las cámaras de gas, disfrazadas como duchas o baños. Asfixia con gas ciclón B o gases de escape en camiones cerrados. Cremación de cadáveres en hornos o fosas comunes. Auschwitz-Birkenau se convirtió en el mayor centro de exterminio, donde más de 1.1 millones de personas fueron asesinadas, la mayoría judíos, pero también polacos, gitanos, soviéticos y otros. Crueldad científica y deshumanización. En estos campos, además del exterminio masivo, se realizaban experimentos médicos atroces, liderados por figuras como Josef Mengele, apodado el Ángel de la Muerte. Gemelos, niños, mujeres embarazadas y discapacitados eran usados como conejillos de indias. Todo el proceso estaba orientado a borrar la dignidad humana, convertir a personas en números, tatuajes, estadísticas. La desnudez, el hambre, los golpes, el lenguaje degradante, eran parte del mismo objetivo, matar no solo el cuerpo, sino el alma. Estas fábricas de muerte operaron con precisión industrial hasta el final de la guerra. Millones pasaron por sus puertas sin retorno. La mayoría no dejó rastro. Solo humo, cenizas y vacío. Recordarlo es una obligación. Porque fue real. Porque fue sistemático. Porque fue humano. Y porque podría volver a suceder si olvidamos cómo empezó todo. La complicidad institucional y el rol de la sociedad. Llegados a este punto, podríamos pensar que el Holocausto fue exclusivamente obra de una maquinaria nazi bien aceitada, comandada desde Berlín, ejecutada por las SS, la Gestapo y los jerarcas del Tercer Reich. Pero la verdad es más perturbadora. La ejecución del Holocausto no habría sido posible sin la colaboración, la participación o la indiferencia de cientos de miles de personas fuera del núcleo nazi. Hablamos de funcionarios,
policías, burócratas, maestros, jueces, comerciantes, periodistas y vecinos que, en mayor o menor medida, contribuyeron a su desarrollo. Las instituciones al servicio del exterminio. La justicia alemana aplicó con rigor las leyes raciales, criminalizando la existencia judía. El sistema escolar adoctrinó a generaciones de niños alemanes con ideas antisemitas. Los médicos y enfermeros participaron en programas de eutanasia forzada, como la Acción T4, asesinando a discapacitados y enfermos mentales antes incluso de que comenzaran los campos de exterminio. Los ingenieros y arquitectos diseñaron crematorios, cámaras de gas y sistemas logísticos para maximizar el rendimiento del asesinato. Los bancos y aseguradoras gestionaron la confiscación de propiedades judías, bienes y cuentas. Toda esta estructura institucional funcionó sin necesidad de violencia física directa. Fue una obediencia racional, administrativa, limpia. Y por eso fue aún más peligrosa, porque se disfrazaba de legalidad, de orden, de deber profesional. El rol de la sociedad civil. Millones de alemanes sabían lo que estaba ocurriendo. No conocían todos los detalles, pero sabían que los judíos eran deportados, que desaparecían, que los guetos eran lugares de muerte lenta, que los trenes salían y no regresaban. Y sin embargo, la mayoría eligió callar. Muchos lo hicieron por miedo. Otros, por indiferencia. Algunos, por conveniencia. Y una parte significativa, por verdadera convicción ideológica. En los países ocupados, miles de personas colaboraron voluntariamente con las redadas, con la entrega de listados, con el señalamiento de casas, incluso con la captura directa de judíos. Pero también hubo quienes resistieron. Hombres y mujeres que escondieron a familias, que falsificaron documentos, que ayudaron a escapar. Casos como el de Oskar Schindler, Irena Sendler, Jan Karski, o miles de anónimos justos entre las naciones nos recuerdan que la conciencia individual también existió. Una lección para hoy. El Holocausto no fue solo un genocidio. Fue una tragedia moral colectiva, un espejo deformado donde la humanidad se contempló a sí misma y falló. Falló la justicia. Falló la medicina. Falló la educación. Fallaron las instituciones. Y falló la sociedad. Por eso, al recordarlo, no basta con conmovernos. Es necesario hacerse preguntas incómodas. ¿Qué habría hecho yo? ¿Estoy dispuesto a resistir hoy si la historia comienza a repetirse? ¿Cómo me aseguro de no convertirme en cómplice del odio? El Holocausto no comenzó con los hornos. Comenzó con palabras. Con decretos. Con listas. Con indiferencia. Y si no lo recordamos, si no lo estudiamos con profundidad y verdad, puede volver a suceder, en otras formas, en otros lugares, contra otros rostros. Clausura y reflexión final. Hemos recorrido un camino difícil, denso, pero necesario. Hoy no hemos hablado solo de historia. Hemos hablado de cómo el mal se organiza, se disfraza de legalidad, y se ejecuta con precisión burocrática. Hemos visto que el Holocausto no fue un accidente ni una irrupción repentina del caos. Fue un proceso. Un proceso que comenzó con registros y censos minuciosos. Documentos de identidad marcados. Denuncias anónimas y vecinales. Redadas sistemáticas. Guetos inhumanos. Deportaciones masivas. Campos de exterminio diseñados para matar. Y todo esto, no llevado a cabo por monstruos mitológicos, sino por seres humanos comunes, empleados, burócratas, vecinos, autoridades locales, personas con familia, con rutinas, con conciencia. Que eligieron mirar hacia otro lado, o peor aún, participar. La lección que deja el Holocausto no es solo el horror de la muerte, sino la facilidad con la que una sociedad entera puede ser arrastrada hacia la barbarie cuando se normaliza la discriminación, cuando se justifica el odio. Y cuando la diferencia se convierte en delito. Recordar no es solo honrar, es prevenir. Recordar a los 6 millones de judíos asesinados, y a los millones de víctimas adicionales, no es un gesto simbólico. Es un acto de responsabilidad. Porque los mecanismos que hicieron posible esa tragedia siguen vivos en muchos rincones del mundo. Cuando se censan personas por su religión o etnia. Cuando se crean listas negras por su ideología. Cuando se normalizan discursos de odio en medios o redes. Cuando se calla ante la injusticia por comodidad o miedo. ¿Y nosotros? Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos. ¿Qué estoy haciendo para que esto no vuelva a suceder?
¿Reconozco las señales cuando empiezan a aparecer? ¿Me atrevo a hablar cuando todos callan? El Holocausto no se repite de la misma forma. Pero sus ingredientes, odio, miedo, burocracia, indiferencia, pueden combinarse en cualquier época. Por eso, debemos ser centinelas de la memoria, defensores de la dignidad humana, sin excepción, sin condiciones. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por no mirar hacia otro lado. Si este contenido te ha hecho pensar, te invito a compartirlo, comentarlo, y seguir aprendiendo. Porque mientras haya memoria, hay esperanza. Y mientras haya verdad, hay posibilidad de justicia. Nos vemos en el próximo episodio.